Esto es Comunidad INEA Radio, una coproducción entre el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos INEA y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas INPI. ¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a este primer programa de abril de Comunidad INEA Radio. Estamos muy felices de poder iniciar este cuarto mes del año en compañía de todos ustedes. Esperamos que no bajen la guardia en las medidas de higiene y seguridad y que sigan cuidándose y protegiendo a las personas que tienen a su alrededor. Desde la Ciudad de México los saludamos el equipo que hace posible que semana a semana podamos presentarles estas secciones llenas de información, música, datos interesantes y más. Ya iniciamos, pónganse cómodos porque esto es Comunidad INEA Radio. Hoy en Comunidad INEA Radio escucharemos las efemérides de abril. Conoceremos la leyenda del payaso Richard Bell. Hablaremos de los deliciosos tlacoyos mexicanos. En la música disfrutaremos la melodía Limosna en lengua tarahumara, que es parte de la audioteca del INPI. Compartiremos algunos datos interesantes de la Biblioteca Central de la UNAM. En Círculo de Lectura nos adentraremos en las páginas mágicas del libro negro de los colores de Menena Cotín. Recordaremos al pedagogo Enrique Rebsamen y sus aportes a la educación en México. Estos son los temas que podrán disfrutar con nosotros durante los próximos 30 minutos que, como ya escucharon, todas las secciones están preparadas buscando que chicos y grandes pasen un rato muy agradable y que juntos podamos aprender cosas nuevas. Así que vamos a comenzar conociendo los hechos, acontecimientos y personalidades que han contribuido a la historia de México y el mundo en Efemérides. Ya estamos en el cuarto mes del año y como siempre es bueno estar informados. Hoy les traemos un recuento de algunas de las efemérides más importantes del mes de abril. Para empezar, tenemos dos importantes fechas a rememorar, pues el 1 de abril del año de 1829 es la fecha en que Vicente Guerrero toma posesión como presidente de la República. Y el mismo día, pero del año de 1911, Porfirio Díaz da cuenta de su último informe presidencial. El 8 de abril de 1904, en Jalapa, Veracruz, muere Enrique Rebsamen, pedagogo que ejerció gran influencia en educación nacional. El 10 de abril de 1789, nace Leona Vicario en la Ciudad de México, quien apoyó la causa insurgente y fue esposa del abogado Andrés Quintana Roo. Y ese mismo día, pero del año de 1919, muere el general Emiliano Zapata, por lo que conmemoramos el 102 aniversario de su fallecimiento. Mientras que el 11 del año de 1861 recordamos y honramos la muerte de Francisco González Bocanegra, poeta, crítico teatral y autor de la letra del himno nacional mexicano. El día 16 de 1838 inicia el conflicto de Francia contra México, conocido como la Guerra de los Pasteles. Y un día después, es decir, el 17 de 1695, fallece la más importante escritora novohispana, exponente del siglo de oro de la literatura en español, Sor Juana Inés de la Cruz. El 18 de abril de 1965, muere el ingeniero Guillermo González Camarena, inventor de la televisión. Su invento ha sido un excelente medio para llevar educación a niñas, niños, jóvenes y adultos que están en sus casas con motivo de la pandemia del COVID-19. Otro fallecimiento que recordamos es del escritor mexicano galardonado con el Premio Nobel de Literatura, Octavio Paz, sucedida el 19 de abril de 1998, a quien, por cierto, el día de hoy recordaremos con un fragmento de uno de sus poemas de su gran obra literaria. El 26 celebramos la creación del estado de San Luis Potosí, por lo que felicitamos ampliamente a nuestros colegas y radioescuchas de la radiodifusora XEANT-AM, La Voz de las Huastecas, desde donde transmitimos con la colaboración del INPI programas en lenguas náhuatl de la Huasteca y Tenec. Como parte del programa Aprende en Casa 3,
Estrategia radiofónica para comunidades y pueblos indígenas. El 29 de abril de 1967 se crea la Comisión Mexicana de Cooperación con la UNESCO, CONALMEX, presidida por la Secretaría de Educación Pública. Estas fueron solo algunas de las fechas que hacen del mes de abril uno de los más importantes del año. Te invitamos a que permanezcas con nosotros aquí, en Comunidad INEA Radio. Ya estamos de regreso después de escuchar las efemérides de abril, que por cierto, como celebramos a las niñas y los niños, estaremos programando secciones especiales para ellos, así que estén muy pendientes. Ahora vamos a nuestra siguiente sección, en la cual conoceremos una historia que se cuenta allá, en la llamada Bella Airosa, Pachuca por supuesto, especialmente en el Panteón Inglés. Esta es la leyenda del payaso Richard Bell en Leyendas para soñar. La historia acerca del Panteón Inglés comienza con un viaje. 4 barcos zarpan de Cornwall, un pueblo costero que roza el helado mar Céltico al suroeste de Inglaterra, con 15 mineros ingleses y una ambición: revivir las minas de plata de Real del Monte, allá en Pachuca, que han quedado abandonadas después de la Guerra de Independencia en México. Es 1824 y los tripulantes desembarcan en el puerto de Veracruz con 1.500 toneladas de pesado equipo de extracción. Tardan todo un año en trasladarse hasta Hidalgo, porque aún no hay caminos para transportar maquinaria tan grande. Al llegar, los mineros se asombran ante la abundancia de plata, pero sobre todo les asombra el parecido de Real del Monte con Cornwall. Su clima helado, la neblina que cubre los cerros y la persistente lluvia los hace sentir como en casa. A 2.660 metros sobre el nivel del mar, Real del Monte ofreció a los mineros un sitio entrañablemente frío, así que muchos decidieron quedarse a vivir y a morir en él. Es aquí donde el Panteón Inglés, nombrado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO como sitio asociado a Cornwall, Inglaterra, comienza a contar esas leyendas que continúan a la fecha intrigándonos. Quizá las historias no sean completamente ciertas, pero aún disputan su parte en el reino de la mitología local, entre la Llorona que espanta a los enamorados, los duendes buenos que trenzan el pelo y la cola de los caballos, y las brujas que se encargan de castigar a los bandidos. Real del Monte está a 12 kilómetros de la capital de Hidalgo, en la cima de uno de los montes que le dan nombre a este pueblo mágico. Se encuentra un panteón que fue construido en 1851 sobre un terreno donado por un británico con mucho dinero. Entre las tumbas de este famoso camposanto sobresale la de un payaso inglés de fama mundial, Richard Bell, favorito de Porfirio Díaz y de quien se decía era más famoso que el pulque. El nombre real de Bell era Gary y era hijo de un embajador. Se habla de que en su gira por Veracruz con su circo Orrin, Bell se enteró de que había ingleses en Real del Monte y quiso ir a hacerlos reír. Instaló su circo en el patio de la mina de Dolores y con mucha pena observó en el panteón la alta mortalidad de los mineros. Pero le pareció grato que existiera ese bosquecito de oyameles donde los ingleses podían aspirar al descanso eterno. Las inscripciones poéticas en las tumbas góticas, por ejemplo la memoria del justo es bendita, lo conmovieron y Bell decidió que sería enterrado allí, en Real del Monte, con la salvedad de que su tumba diera la espalda a Inglaterra y en su lugar estuviera orientada hacia México.
para cobrar así el desdén con que fue tratado por los de su propia tierra, pues aseguraba que en su patria nadie había reconocido su talento. Puede o no ser cierta la versión, pero la gente local defiende con mucha pasión a su payaso Richard Bell. Se dice también que en las noches de luna llena, cuando la espesa niebla envuelve las tumbas, el payaso recorre el panteón en busca de entretener a todas las almas que allí descansan. Sean ciertas estas historias o no, les recomendamos que si un día visitan este cementerio, se vayan antes de que el último rayo de sol deje de iluminar el cielo. Regresamos a cabina de Comunidad INEA Radio. No le cambien. Esto fue Leyendas para Soñar. ¿Ya conocían esta historia? Sea cierta o no, sería bueno seguir los consejos de no quedarnos mucho tiempo en ese lugar ni en ningún otro panteón. Ahora pasaremos a nuestra sección culinaria con un tema muy mexicano, que seguramente desde Tijuana hasta Yucatán es conocido, pues no creemos que exista un mexicano que no haya probado un delicioso tlacoyo. Así que vamos a escuchar su historia y una rica receta. El sabor de mi pueblo. Los tlacoyos son un platillo de la gastronomía típica mexicana que consiste en una tortilla gruesa, ovalada y larga, preparada con masa de maíz, regularmente rellena de frijol, chicharrón, requesón o haba. Se sirve cubierto de una mezcla de ingredientes como nopales, queso, cebolla o cilantro, crema y salsa con chile. El nombre tlacoyo es una deformación de una palabra del náhuatl, asignado a este antojito típico de México. Así se le conoce en gran parte del país, mientras que en Puebla y Tlaxcala se le llama tlacoyo, que deriva de la palabra original. También se le conocen como tlayoyis, tlacoyito y tlatloyos. Este alimento es presumiblemente de origen prehispánico y es probable que se preparara casi de la misma forma, aunque omitiendo los ingredientes derivados de la vaca como la crema y el queso. Se pueden disfrutar los domingos en diversos mercados de la Ciudad de México o comprarlos para llevar a casa, pero también los puedes preparar. Por eso hoy te daremos una receta sencilla. Primero mezcla medio kilo de masa con sal al gusto en un tazón mediano. Mezcla bien para formar una masa suave. Amasa durante unos minutos hasta que se sienta suave. Divide la masa en porciones y cubre con un paño húmedo o servilleta. Calienta la plancha o comal a fuego medio. Toma una bolita de masa, ruédala entre tus manos y comienza a aplanarla para formar un círculo grueso. Agrega alrededor de 1,5 cucharadas de pasta de frijol, haba, requesón o chicharrón en el centro del círculo. Dobla el círculo para sellar los bordes, formando una media luna como una empanada. Luego, con tus 2 manos, sostén el tlacoyo y presiona suavemente los extremos para formar las puntas angostas en cada lado. Quedará una especie de rombo. Coloca el tlacoyo en la plancha ya caliente y ásalo por cada lado durante unos 2 o 3 minutos aproximadamente, o cuando veas que ya esté bien cocido, dependiendo del grosor. También se pueden freír en aceite o manteca. Para servirlos, cúbrelos con ensalada de nopales, queso rallado, cebolla picada, cilantro, crema y salsa. Esperamos que se animen a preparar esta delicia mexicana y que nos compartan su opinión en redes sociales. Los esperamos la próxima semana con más deliciosas recetas mexicanas. Continúa con nosotros. ¿Quién se anima a cocinar unos ricos tlacoyos? A todos se nos hizo agua en la boca, ¿sí o no? Así que los invitamos a prepararlos y mandarnos una foto a nuestras redes sociales. Tomen nota de cuáles son nuestras cuentas para que puedan compartirnos sus platillos, sus leyendas o hacernos algún comentario. En Facebook tenemos una cuenta que es @INEANacional. En Twitter como @INEAMX. Y por último también tenemos una cuenta en Instagram en donde aparecemos como INEA-MX, INEA-MX en Instagram. Ahora sí, para dar paso al segundo bloque del programa, vamos a escuchar una melodía en lengua tarahumara llamada Limosna, que es parte de la audioteca del INPI y que pueden consultar en internet. Disfrútenla con nosotros
y regresamos aquí a Comunidad INEA Radio. Una muy buena y movida manera de iniciar este mes, escuchando esta melodía que además es una gran forma de conocer y que no se pierdan las lenguas originarias de nuestro país. Y hablando de orgullos mexicanos, vamos a escuchar algunos datos interesantes de un edificio que ha sido considerado Patrimonio Mundial de la Humanidad. Estos son algunos datos de la Biblioteca Central de la UNAM a propósito de su inauguración el 5 de abril de 1956. ¿Sabías que...? Este 5 de abril, uno de los edificios más emblemáticos de la Ciudad de México cumple 65 años de creación. Se trata de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Autónoma de México, ícono de la máxima casa de estudios del país. Para conocer más sobre este lugar, te compartimos algunos datos culturales que debes saber antes de visitarla. 1. Este edificio fue diseñado por los arquitectos Gustavo Saavedra, Juan Martínez de Velasco y Juan O'Gorman. 2. La construcción del edificio inició en 1950 y el 5 de abril de 1956 abrió sus puertas al público. Con 80,000 volúmenes, 20,000 adquiridos para la ocasión y el resto provenientes del Departamento Técnico de Bibliotecas de la UNAM. 3. En un principio, los alumnos solo tenían acceso a la planta principal del edificio, pero entre 1981 y 1983 se llevó a cabo una remodelación con el fin de dar paso a la concepción de una interacción entre los usuarios y la colección, que prevalece hasta la fecha. 4. Tiene 10 niveles construidos, los cuales se distribuyen en la planta principal, y 9 pisos para consulta, además de áreas exteriores.
5. En el exterior, destaca el mosaico de 4.000 metros cuadrados que plasma la evolución de la cultura mexicana, hecho por Juan O'Gorman, uno de los arquitectos que planearon este edificio. 6. El mural está hecho con mosaicos. Se utilizaron aproximadamente 150 tipos de piedras para crearlos. Todas estas fueron traídas desde distintas partes de la República Mexicana. 7. La Biblioteca Central tiene un acervo de más de 270,000 títulos y algunas obras con fecha de impresión anteriores al año 1800. 8. Por el momento y debido a la crisis del COVID-19, no es posible ingresar a este recinto, pero normalmente se hacen visitas guiadas, en las cuales puedes aprender sobre los recursos bibliográficos y servicios con los que cuenta la biblioteca. Además te darán una explicación sobre los murales. 9. Se encuentra al lado de la Facultad de Filosofía y Letras, en el campus central de la ciudad universitaria, el cual también alberga la Torre de Rectoría, otro edificio que vale la pena admirar, pues cuenta con murales de David Alfaro Siqueiros. Recuerden que la Ciudad de México se encuentra en semáforo verde y las actividades comienzan a regularizarse. Pueden visitar este importante edificio de la universidad, que está lleno de historia, leyendas y arte. Hasta la próxima. Excelentes datos para conocer más sobre este edificio tan hermoso que podemos disfrutar en la Ciudad de México. Si no han tenido la oportunidad de conocerlo, les recomiendo que busquen en internet. Hay muchos sitios en donde pueden conocer más sobre la Biblioteca Central y, por supuesto, el gran mural que adorna su exterior. Ahora los invitamos a adentrarse con nosotros en nuestro círculo de lectura virtual para conocer un hermosísimo libro que fue escrito y pensado para que niños, jóvenes y adultos reflexionen sobre las diferencias que nos hacen únicos. Esto es el libro negro de los colores de Menena Cotin. En Círculo de lectura. El libro negro de los colores de Menena Cotin y Rosana Faría es una de esas joyas que hay que mirar y tocar al menos una vez en la vida. En sus páginas se cuenta la historia de Tomás, un niño ciego que explica a sus amigos cómo siente y cómo percibe los colores. En cada hoja se explora un color diferente y al lector le empiezan a surgir varias preguntas como ¿qué son los colores? Los colores siempre se ven o más bien se sienten y perciben. Según Tomás, el color amarillo sabe a mostaza, pero es suave como las plumas de los pollitos. Un cuento para ver los colores con los ojos cerrados. Un libro para aprender a tocar, oler y sentir el rojo de las fresas, el verde de la hierba y el azul del cielo. Él, Tomás, dice que el color verde huele a césped recién cortado y sabe a helado de limón. Y el negro es el rey de los colores. Es suave como la seda cuando su mamá lo abraza y lo arropa con su cabellera. Lo verdaderamente extraordinario de este libro es que tiene texto impreso en braille, igual que las ilustraciones, lo que permite ser leído por niños con dificultades visuales, pero a la vez se presenta como una gran oportunidad para que niños y adultos entiendan cómo funciona el mundo para quienes no pueden ver, y de esa manera lograr hacer conciencia sobre la vida cotidiana de las personas ciegas y débiles visuales, porque nos invitan a ponernos en su lugar. Es una obra de una sensibilidad extraordinaria, que a través de metáforas y juegos sensoriales invita al lector a imaginar un mundo totalmente diferente al suyo. Es una exploración de los sentidos. Los colores se oyen, se huelen, se tocan y se saborean. La ceguera no se plantea como una discapacidad, sino como la posibilidad de desarrollar otros poderes, pues no existe una sola manera de ver y percibir al mundo. Esta mágica propuesta se publicó en 2006, y un año después fue merecedor del premio New Horizons, otorgado por la feria más importante del libro infantil en el mundo, que se lleva a cabo en Bolonia, Italia. Actualmente se ha traducido en 18 idiomas. Sin duda, es un libro que cambiará el concepto de las cosas como las percibimos. Los invitamos a consultarlo. Gracias por acompañarnos en este círculo de lectura virtual. Recuerden que el hábito de leer siempre nos trae grandes enseñanzas y muchas satisfacciones. ¡Hasta pronto! Sin duda, es un gran libro que vale la pena leer con las y los pequeños del hogar y que nos dejará grandes enseñanzas a todos. Llegamos a nuestra última sección del día. Hoy hablaremos de un hombre que, a pesar de no ser mexicano, adoptó nuestro país como propio.
un pedagogo que hizo grandes aportes a la educación en México. Él es Enrique Rebsamen. Vamos a recordarlo juntos. Hoy recordamos... Existe una escuela, edificio o calle con el nombre de Enrique Rebsamen. Pero, ¿quién fue Enrique Conrado Rebsamen? Vamos a conocer sobre este personaje y sus aportes en la educación de México. Fue pedagogo nacido en Suiza en 1857, pero eligió a México como su segundo hogar. Tras leer un ensayo titulado Quetzalcóatl de Carlos von Gaher, decidió trasladarse a nuestro país cuando tenía solo 26 años de edad. Llegó a la ciudad de León, Guanajuato, en donde un comerciante lo contrató como maestro particular. Sin embargo, sus sueños eran muy grandes y decidió cambiar su objetivo a la Ciudad de México, a donde llegó en 1884. Ya en la capital entabló amistad con intelectuales de la época, como Ignacio Manuel Altamirano. Su trabajo en la educación empezó a sonar en las altas esferas, por lo que no tardó en llegar a oídos del entonces presidente de México, Porfirio Díaz, quien lo llamó para colaborar con Juan de la Luz Enríquez, entonces gobernador de Veracruz, quien, sorprendido por el trabajo e ideas innovadoras de Rebsamen, decidió llevar a cabo una reforma educativa y asentar con ello la creación del modelo de escuelas normales a su cargo. Fue así como se creó en Jalapa, Veracruz, la primera escuela normal de México. Su reputación no se hizo esperar y fue llamado a otros estados del país para hacer reformas en diversas escuelas. 3 años más tarde, Justo Sierra y Rebsamen presidieron el primer Congreso Nacional de Instrucción Pública, inaugurado por Porfirio Díaz. Entre sus aportes en el campo de la educación destacan: en 1889 editó una revista titulada México Intelectual, que tuvo gran aceptación. En 1901 lo nombraron director de enseñanza normal en el entonces Distrito Federal, y fue autor de una guía para la enseñanza de la historia y el libro de lectura para primer año llamado Método Rebsamen. El espíritu de la filosofía de Enrique Rebsamen se centró en revalorizar la misión del pedagogo y demostrar su profesionalización. Su legado se mantiene vigente en el sistema moderno de educación del país. Rebsamen falleció en Jalapa, Veracruz, el 8 de abril de 1904. Gracias por su compañía. Sigan aquí en Comunidad INEA Radio. Con esta remembranza despedimos el programa. Si se quedaron con deseos de conocer más sobre este importante personaje, los invitamos a navegar en internet, en donde hay muchos datos que conocer y aprender sobre él. Por lo pronto, desde la Ciudad de México, nos despedimos el equipo de Comunidad INEA Radio. Gracias por su compañía y los esperamos la próxima semana con más información, más música, más recetas, muchos datos interesantes y, por supuesto, muchas cosas que pueden aprender. Hasta pronto. Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.